El tema de hoy es aceptos en el amado. Y le invito a leer conmigo en el libro de Efesios, la carta que Pablo escribe a los hermanos de Éfeso, en el capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 3 en adelante hasta el 12. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El fundador del Instituto Lingüístico de Verano decía que los creyentes no debemos pedir a Dios que nos bendiga porque ya nos bendijo. Y aquí dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El escritor Miles Stanford hace dos preguntas que nos ayudan a tomar el rumbo de esta lección. ¿Me acepta Dios totalmente? Si la respuesta es sí, entonces, ¿cuáles son las bases en las que lo hace? Si pregunto, ¿cuántos de nosotros crecimos en un hogar legalista? Seguramente la gran mayoría diríamos, yo crecí en un hogar legalista. El legalismo es vivir bajo un número de reglas con el propósito de ganar aprobación. Por ejemplo, cuando íbamos a la escuela primaria, el director nos trataba bien si le obedecíamos y hacíamos lo que él decía. El desobedecerle nos hacía malos alumnos. También hemos oído a nuestros abuelos o tíos decir niños malcriados por no hacer lo que nos piden y en el momento que ellos dicen. Lo mismo pasó cuando crecimos porque fuimos a secundarias legalistas y a la universidad. Finalmente entramos a trabajos legalistas y así ha sido nuestra vida, sujetos a reglas. El problema surge cuando nos damos cuenta que la salvación es por gracia y en nuestra mente es muy difícil aceptarlo. Estamos tan acostumbrados a hacer algo para complacer a otros que con Dios queremos hacer lo mismo. Nos es difícil aceptar que sea por gracia y no por obras. Por otro lado, la tradición la llevamos en las venas y sacarla toma mucho tiempo. Se requiere una transformación en nuestra manera de pensar. Es sorprendente ver lugares en donde el sincretismo está bien incrustado. Esto quiere decir la religión antigua tradicional con nombres evangélicos. Surge una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, después de experimentar la gracia salvadora de Cristo, hemos vuelto a ponernos bajo la ley y tratamos de vivir una vida santa y justa dentro de ese ambiente, deseando ser aceptados por Dios? Básicamente, cada iglesia tiene una lista imaginaria, invisible a la entrada, cada templo, que marca la espiritualidad de los creyentes. De hecho, si usted ve conmigo en el libro de Gálatas del capítulo 3 y el versículo 1 al 3, encontramos el problema que tenían en esta iglesia, ya que entró el judaísmo, el legalismo, y era la gracia más algo. Escuche lo que dice Gálatas 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Este parece ser un error común en el cristianismo de hoy, mezclar la ley y la gracia. Schaeffer en su libro La Gracia, tema glorioso, comenta, si no es 100% gracia, entonces es ley. En ningún lugar de las Escrituras vemos que la ley y la gracia se junten. ¿Por qué? Porque es imposible. Mire lo que dice Romanos 11:6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. También podemos ver en Mateo 9:16 y 17 que Jesús no vino a parchar lo viejo. Escuche lo que dice. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Él ofrece algo completamente nuevo.
La antigua enseñanza de la ley no encaja con la nueva enseñanza de la gracia. Estos principios están totalmente separados, aún en las enseñanzas de Jesús. Para captar esto, veamos los dos lados del ministerio de Jesús. Romanos 15, versículos 8 y 9. Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Vemos que a los judíos vino con el propósito de cumplir las promesas hechas a sus padres, y a los gentiles llegó para ministrarles misericordia. También tomemos en cuenta lo que Jesús dijo al principio de su ministerio. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 15 y el versículo 24. También hizo un comentario similar a sus discípulos. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Como judío, personalmente reconoció, guardó y enseñó a que se guardara la ley. Pero como el Salvador y la esperanza del mundo, Él estableció una nueva manera de vivir, la cual pertenece a los creyentes bajo la gracia. Miremos un contraste aquí. Al joven rico le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 16 y 17. Pero a otro grupo les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 27 al 29. No perdamos de vista nuestro tema, aceptos en el amado. Nos dice Efesios capítulo 1 y el versículo 6. Recordemos una de las preguntas hechas al principio de la lección. ¿En cuál base nos acepta Dios totalmente? A lo que respondemos es en la gracia, que no es otra cosa que un favor inmerecido. Sin embargo, en esta sociedad moderna que nos rodea, todos estamos orientados a la producción. Se vuelve natural pensar que nuestros esfuerzos de buscar y servir a Dios hacen que Él nos acepte. En el fondo, tenemos la idea de que por alguna cosa que hemos hecho, Dios nos aceptó y nos puso en su redil. En Gálatas 3, 1 al 3, donde ya leímos, comenzamos en la gracia. Pero después nos desviamos pensando que de alguna manera es nuestra responsabilidad vivir la vida cristiana y servirle fielmente para que nos acepte. Esta mentira sale del corazón del infierno. Nosotros no caminamos agradando a la carne para llegar a ser espirituales. Más bien, dependiendo en el Espíritu, entonces haremos a un lado los apetitos de la carne. No es de otra manera. Miremos algunos versículos interesantes. En Hechos 15, versículos 1, 2 y 6 al 10. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? La disputa aquí es acerca de la ley y vemos que imponerla sobre los hermanos es provocación a Dios. Notemos que en el versículo 10 se lo llama un yugo, tan pesado que no han podido con él. Por otro lado, miremos lo que Jesús dice tocante a caminar por fe y vivir bajo la gracia. Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es el único yugo que Jesús pone sobre nosotros? Es el yugo de la fe, Colosenses 2:6. Vemos el contraste entre el yugo de la ley y el de la gracia. Comparemos dos versículos. Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hechos 15:10. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Así que lo lamentable es que vivimos dependiendo de nuestros esfuerzos. Eso es, queriendo cumplir con la ley, en lugar de depender en la gracia de Dios para ser aceptados. Eso es, en el Espíritu Santo produciendo esta nueva vida en nosotros. Nuestros corazones buscan satisfacción y un sentido de aceptación a través de producir. Queremos que los demás vean lo que hacemos para que nos reconozcan como espirituales. El servicio se convierte en nuestra vida y mientras vaya bien, los siervos nos sentimos aceptados. Cuando los demás dicen, mira cómo él ama al Señor, cómo obra, lo que hace, entonces ya
nos sentimos aceptados. Pero, ¿qué nos dice Gálatas 4:7? Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. También Romanos 8:17. Allí se nos afirma que somos coherederos con Cristo. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, viene a ser nuestro en la salvación. Dios acepta a Jesús y en Él a cada uno de nosotros. Somos aceptos en el amado. Los seres humanos voluntariamente debemos reconocer que en nuestra naturaleza vieja no hay nada bueno. Romanos 7:18 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ninguno de nosotros es diferente. Si Dios nos acepta, no es en nuestros méritos, sino en la obra de Jesucristo. Hasta que lleguemos a entender, creer y confiar en esta verdad, solamente en ese momento descansaremos en la posición de completa aceptación en Jesús. Veamos los siguientes versículos. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nos toca parar ese esfuerzo diario de tratar de conseguir la aceptación de Dios. Más bien nos toca reconocer que Él ya nos aceptó en el amado, en Cristo. Es un privilegio que Dios nos da y nosotros lo tomamos por fe, consintiendo que nos ame aunque no somos dignos. El creyente que por fe no permanece en el aceptado, sino que confía en sus propios esfuerzos para que Dios lo acepte, está incapacitado para servir y para crecer espiritualmente. Al final de cada día terminará frustrado, avergonzado y derrotado. Tengo un amigo catedrático. Él, hablando con otro creyente ya de muchos años, le dice, vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas es muy difícil y yo ya me cansé de tratar. La respuesta fue inmediata. Es verdad. Yo pensé que era el único que sentía así, pero qué alivio al saber que tú también tienes ese problema. Y el uno al otro se dice, ¿qué hacemos? Es bien sencillo. Debemos vivir por fe en Dios, ya que Él nos aceptó, y ahora Él mora en nosotros. No hay nada que podamos hacer para que nos acepte más. Recuerda que es por gracia por medio de la fe. En mi vida lo que hago es porque le amo y no porque quiero que me acepte. Él ya nos aceptó. Esa fue la conclusión a la cual llegaron. Muchas veces oímos a nuestros amigos acusarnos de que nuestras iglesias están llenas de hipócritas. En honor a la verdad, tienen razón. Eso pasa cuando tratamos de agradar a Dios en nuestras fuerzas y fracasamos. Eso pasa en una iglesia que está llena de niños en la fe, de cristianos carnales en donde el yo todavía manda. Obviamente, esta verdad es espiritual y el Espíritu Santo es el único que puede ayudarnos, el único que puede mostrárnosla, revelarnos quitando el velo de nuestra mente para que podamos verla. Que ya hemos sido aceptados. He oído a muchos creyentes agonizar porque tienen vicios y no pueden vencerlos. Uno de esos vicios es el alcohol, otro el cigarrillo, etc. Hablo de líderes de iglesias que quieren morirse porque no encuentran victoria. Hombres metidos en la pornografía, otros con pecados ocultos. Si usted que me escucha está en esa situación, recuerde esto. El Señor ya le aceptó en Jesucristo y Él es el único que puede darle el poder para cambiar. No es que usted va a mejorarse para que le acepte. Él ya le aceptó. Solamente que usted es un hijo desobediente, un cristiano carnal, que no está dependiendo en el Espíritu Santo, sino en sus propias fuerzas, y por eso su fracaso. Párele ya. Deje de sufrir. Deje de lamentarse. Levántese. Deje de llorar. Y proclame la victoria que tiene en Jesucristo, y jamás confíe en usted mismo. En nosotros realmente no mora el bien. Así que usted anda haciendo promesas. No las va a cumplir, desde ya se lo digo. No va a cumplir porque no puede. Deje que el Espíritu Santo controle su vida, y entonces tendrá victoria. Hablé con un joven que en una ocasión tenía ideas suicidas, por no poder ser un buen testimonio, por no poder agradar a Dios, aunque trataba con todas sus fuerzas de hacerlo. Escúcheme con atención. Dios ya nos aceptó en Cristo, así como éramos, y nos acepta así como somos. Él sabe que no podemos agradarle en nuestras fuerzas, y por eso mandó a su Espíritu a morar en nosotros para darnos la victoria. Él puso a su Espíritu Santo en nuestro corazón, y por eso podemos llamarle Padre. Debemos reconocer que no podemos, y en lugar de andar tratando, hay que venir en oración y decirle, Señor, tú dame la victoria en esto. He tratado y no puedo, soy un fracaso. Señor, entiendo que te necesito. Me rindo,
acepto que tú eres el Señor de mi vida. Dame la victoria. Tú en mí. Reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Soy un derrotado. En el nombre de Jesucristo, tú toma control de mi vida. Y entonces tendré la victoria. Un hombre que por años vivió perdidamente. Terminó en la cárcel por drogas. En esos años hizo mucho daño a su familia y a sus vecinos. En la cárcel Dios lo alcanzó y aceptó a Jesús como su Salvador. Él salió luego de cumplir su sentencia, esperando que su familia lo aceptaría y olvidaría todo lo que hizo. La realidad fue que sufrió mucho por una razón. Él conocía al Señor y su familia no. A la fuerza quería que sus hijos y esposa leyeran la Biblia y caminaran con el Señor. No pudo, terminó fracasado. Cuando entendió esta verdad de que Dios lo aceptaba y que Él le capacitaría para amar a su familia, con lágrimas en los ojos dijo: soy libre, al fin soy libre. Y este mismo hombre me comentó algo sorprendente. Dijo él: no hay cárcel más horrible que la cárcel del yo, cuando la carne manda y es nuestro verdugo que nos hace daño y nos hace pedazos, y no podemos ser una bendición a nadie. ¿Cuántas esposas quieren cambiar a sus esposos y se esfuerzan como si ellas lo lograrán, pero quedan derrotadas y llenas de lágrimas de desesperación? La carne no puede ayudar a la carne no puede cambiar a la carne, solamente el Espíritu Santo lo hará. Y recordemos que ahora el Espíritu Santo mora en cada persona que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador. Romanos capítulo 7, versículos 15 al 25, claramente pinta este tobogán de bajada, fruto de una vida apoyada en sus propios esfuerzos. Al pensar en un ejemplo bíblico de alguien que haya sido aceptado por la pura gracia de Dios y que haya sido usado grandemente en su obra, Pablo viene a mi mente. Él es el que escribió los versículos de Romanos 7, y quiero leerlos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mire también lo que nos dice Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No hay absolutamente nada en la vida de Pablo que le haya hecho aceptable al Señor. Él se veía a sí mismo como un vaso escogido. Mire 1 Corintios 15:9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Hechos 9, 3 al 15. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Por gracia, dice el versículo 10 de 1 a los Corintios 15, fue que el Señor escogió a Pablo. ¿Cómo es que vemos nuestra aceptación? ¿Debemos comportarnos bien para que Él nos acepte? ¿O aceptamos lo que dice la Biblia, que somos aceptos en el amado? Por gracia en Cristo Jesús, por la fe de Cristo, y no por nuestras obras, no por cumplir la ley. Al cabo ni podemos. Él es quien decide, y no hay otra manera de ser aceptados. Repito, somos aceptos en el amado. El Padre está completamente satisfecho con la obra de su Hijo. Si Él aceptaría a alguno de nosotros en otros términos, entonces traicionaría a su Hijo, quien dio la vida por nosotros. El Hijo nos representa, y nosotros no tenemos razón para no estar gozosos. La clave o gran secreto es creer y dejar que Dios nos ame, aunque obviamente somos indignos. El Salmo 62:5 nos dice: Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza.
al crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor, empezaremos a esperar más y más de Él y menos de nosotros mismos. Bien ha escrito Miles Stanford: si estoy desilusionado conmigo mismo, es que he estado creyendo en mí mismo. Mi querido hermano, yo no sé dónde está usted en este momento en su andar con el Señor. Si está enfocado en las circunstancias, obviamente está en derrota. Si está mirando a usted mismo y lo que usted es, y que no puede agradar a Dios, obviamente vivirá en derrota. Pero mire a la cruz de Cristo, en donde el viejo hombre fue crucificado. Mire a la obra perfecta de Él cuando Él dice consumado es, ya Dios nos acepta en el amado. Únicamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y únicamente la obra del Espíritu en nosotros nos da la victoria. En nuestra naturaleza, en nuestras fuerzas, jamás podremos alcanzar la medida que Dios demanda. Mire conmigo en el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 1 hasta el versículo 9. La Escritura dice de la siguiente manera: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Para Pablo es importante reconocer que la única manera de que Dios realmente produzca en nosotros esta vida nueva es a través del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la persona no es de Cristo y todavía el yo manda en su vida. Es evidente que la apropiación de parte del creyente por fe de esta verdad repercutirá en una vida transformada. De lo contrario, solamente tenemos una religión que no hace ningún impacto y no tiene ningún testimonio que glorifique a Dios. La naturaleza vieja sí puede pretender, puede intentar copiar, pero en el fondo todavía es la misma, no ha habido ningún cambio. Cuando Nicodemo se acerca al Señor Jesucristo para hablar con él, obviamente las palabras que él usa son elocuentes, y el Señor en Juan 3 inmediatamente lo detiene y le dice: tienes que nacer de nuevo. Se requiere una nueva naturaleza. Dios nos acepta en base al sello que ha puesto en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Dios conoce a los suyos y todo aquel que invoca el nombre del Señor debe apartarse de iniquidad. Eso es posible solamente por el poder del Espíritu Santo. Filipenses el capítulo 2 y el versículo 13 afirma que Dios mismo pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios nos capacita para retirarnos, para no ceder, para no dar gusto a los apetitos carnales y más bien concentrarnos en Él y por el poder de Él vivir esta vida nueva. Mi querido hermano, quizás usted en este momento está luchando con ideas, con dudas, mirando a quienes le rodean, dudando por las circunstancias. ¿Está Dios conmigo o no? Dios todavía está en el trono y Él permite esas situaciones para mostrarnos que le necesitamos y que es por gracia que Él nos ha alcanzado y nos ha hecho sus hijos. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Él nos acepte, excepto creer en la obra de Cristo en la cruz. De igual manera, no hay nada que nosotros podamos hacer para vivir esta vida victoriosa, excepto creer a la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo produzca su fruto en nosotros. Recuerde, es el fruto del Espíritu Santo, no es el fruto suyo o mío, más la ayuda del Espíritu Santo. De ninguna manera. Nuestra naturaleza es enemiga de las cosas espirituales. Gálatas 5:17 lo afirma, la enemistad que existe entre la carne y el Espíritu Santo. De tal manera que es un asunto de apropiarnos lo que somos en Cristo, lo que determina esta nueva vida.